se habla de las deficiencias del sistema sanitario de nuestro país. En Latitud 25 hicimos un recorrido por los principales centros asistenciales para ver en qué estado se encuentran estas instalaciones y sobre todo ver cuáles son los desafíos que tienen que encarar las autoridades, los responsables de estos centros asistenciales. Desabastecimiento de insumos, una altísima carga y rotación de personal y también una asistencia masiva y hasta a veces desbordada de pacientes que buscan una asistencia por parte del Estado. Estos son problemas comunes que viven estos centros asistenciales, problemas que responden a un replanteamiento del modelo de la salud pública en nuestro país. Fuimos hasta el Hospital del Trauma, el centro asistencial donde se nuclean todas las demandas y atenciones en urgencias traumatológicas. Cerca de 250 personas por fin de semana asisten a este hospital que tiene un nivel y una preparación para amortiguar toda esta demanda. Teniendo en cuenta que el auge de accidentes está tomando un cariz llamativamente dramático, buscamos que, como estamos especializados en eso, sean esos los pacientes que nos lleguen y no otros pacientes cuyas afecciones pueden ser igual o mejor tratadas en otras instituciones. Por ejemplo, infartos cardíacos en el San Jorge, problemas graves de pulmón en el Instituto de Medicina Tropical o en el Instituto de Enfermedades Respiratorias, el INERAM, y otros hospitales como el Hospital Nacional y el Hospital de Luque. Hay varios hospitales periféricos que están entrenados para apendicitis, peritonitis, vesícula y evitar que nos lleguen a nosotros. Pero si nos llegan, nosotros no los rechazamos tampoco. Eventualmente lo que podemos hacer es derivarlos si estamos muy cargados y si no, nos hacemos cargo. Y el ponerle el nombre de Hospital de Trauma lo que trata de hacer es justamente eso, que la gente tenga la conciencia de que acá vengan prioritariamente los afectados por trauma o por agresiones. Bueno, el trauma es una agresión externa. Claro, para que la gente entienda nomás, si viene una persona con una afección que puede ser derivable a otra institución, te ocupa una cama que puede ser ocupada por una persona. Claro, me saturan los servicios. Llegó un punto ya que te saturaron los servicios que no podías recibirla a nadie. Y sí llegan, pero de algún lado los perros hacen alguna maniobra y siguen. Nunca se cerró la puerta. No hay una persona que pueda decir, me fui a emergencia y me rechazaron. Me contaba que inclusive durante la epidemia de dengue tuviste también que recibir personas acá para poder... Así es. Hicimos una sala de dengue porque era un problema nacional y no podíamos darle la espalda, ¿no? Esta es una sala que se llama de reanimación. Buen día, chicas. ¿Se le amputó ya a este? Este le pisó un camión Scania y se le amputó esta mañana. Y ahí tienen ustedes, aquel es una fractura que está siendo traccionada porque tiene una fractura del fémur, ¿no? Y ese es el sistema... ¿Pero están conscientes ya o qué? No, están en respirador. Esta es una sala de terapia prácticamente, pero está anexa a la urgencia, no es la sala de terapia, ¿no? Acá sigue la línea roja y este es el llamado shock room. Aquí llega el paciente. Al llegar, el cirujano que le está viendo ya le hace una ecografía abdominal para ver si hay sangre dentro del abdomen, lo cual significa que ese probablemente va a ser operado. El neurocirujano le mira las pupilas, ve si no hay desigualdad de las pupilas y desconfía ya de un traumatismo de cráneo. El traumatólogo le revisa todos los miembros a ver si no hay fracturas, sobre todo fracturas de pelvis que no se ven y sangran mucho. Y cuando sale de acá se va a imágenes, a la tomografía. Y esa imagen viene directo a esto. Entonces el médico, el jefe de guardia y los especialistas que están enseguida ven la imagen que se está haciendo el paciente allá. Y se toma una decisión al respecto. Acá hay varias alternativas. Una, que el paciente esté muy mal, no se le puede hacer nada y se lo lleva a reanimación de manera de estabilizarlo. La segunda opción es que vaya hasta imágenes para hacerse los estudios. Y la tercera opción es que el paciente está en paro,
o tiene una herida de corazón que está sangrando, viene aquí y esa es la puerta del quirófano de urgencia. O sea que en 2 minutos puede estar adentro Claro, está todo y ya se le abre. configurado como para que... Claro, eso es el sistema de urgencia. La recomendación es siempre acudir al hospital de trauma ante situaciones, ante accidentes de tránsito y demás, y no recurrir a hospitales privados, porque por lo general uno piensa que en hospitales privados uno tiene de repente una atención más... Bueno, sería soberbio de mi parte decir eso y no debería decirlo yo, ¿no? Yo creo que los hospitales privados tienen muy buena infraestructura, pero en el trauma, la primera hora es fundamental. Le dicen the golden hour, porque ahí es donde se va a resolver la vida o la muerte del paciente. ¿Qué pasa en los hospitales privados? Hay personal de guardia, pero generalmente son chicos jóvenes sin mucha experiencia que empiezan a llamarle a los especialistas y los especialistas tardan en llegar una media hora, 40 minutos y se pierde un tiempo extraordinario. Esa es la diferencia. En cambio acá llegan y le recibe el jefe de guardia cirujano, el neurocirujano, el cirujano vascular, el traumatólogo y si hay que intubarle inmediatamente, el anestesista está ahí también. De manera que esa es la diferencia, no que seamos mejores. No, que están especializados en el... Que están especializados y desde el camillero sabe cómo bajar el paciente, cosa que no todos pueden hacerlo. A lo mejor al bajarle vos le producís una lesión de columna, pero acá se repite la lección 50 veces por día, de manera que es imposible que no aprendan. Todos hacen bien su trabajo, el margen de error es bajo. Las cifras con respecto a los accidentes de tránsito en Paraguay son escalofriantes. 55% de los accidentes fatales son víctimas menores de 25 años. En 10 años se triplicó la cantidad de accidentes de motocicleta. En el año 2006 se registraron 243 muertos por accidentes de motocicleta. En 2016 esta cifra ascendió a 670 víctimas fatales producto de la imprudencia o de la falta de educación vial. Esto se suma a otro dato preocupante de esta realidad. Más de 12.800 personas asistieron por urgencias traumatológicas al Hospital del Trauma y de estas 12.800, 8.200 fueron por accidentes de motocicleta. Este es el lugar donde llegan las ambulancias. Aquí llegan las ambulancias, fíjense, ahí hay 2, a veces hay una fila de 5 o 6. ¿Cuál es el momento más intenso de actividad? No por día, sino que en el momento del día. ¿La noche tiene más actividad que la mañana? No todo el día, porque a veces puede ocurrir que a partir de la tardecita haya más accidentes, pero lo que pasa es que durante el día me vienen todos los heridos del país que empiezan a llegar en las ambulancias, así que todo el día es álgido acá y en un fin de semana tenemos 250 heridos aproximadamente. Esta plazoleta acá y el corredor es el lugar donde se quedan hospedados, entre comillas, los familiares, porque en el Paraguay pues es casi folclórico, el herido viene o enfermo para operarse de una apendicitis y le acompaña la mamá, el papá, el tío, la tía, la novia, el perro, todo viene y se internan acá y hacen asado, ensucian, ocupan los baños, etc. Pero es folclórico, eso ya no vamos a poder lidiar con esa situación también. No vamos a poder evitar, pero para los pacientes que tienen la necesidad de estar en terapia, y son 30 lugares en terapia intensiva, entonces les admitimos un familiar por cada paciente de terapia en un albergue que tenemos ahí con 30 camas y se les admite a los familiares de los que están en terapia. Reducir los efectos de este drama social no pasa por derivar más recursos al sistema sanitario, pasa por generar conciencia. Pasa por darnos cuenta de que depende de nosotros tratar de reducir los índices de accidentes traumatológicos que efectivamente derivan en este colapso del sistema sanitario. Aparentemente todavía no hay un viso de mejora a juzgar por las cifras que van incrementándose todos los años,
pero es importante que todos podamos poner también de manera colectiva nuestro aporte para poder reducir esta situación.